cosas que Dios nos está diciendo de manera muy enfática en este tiempo. Es muy claro cuando vemos a Daniel escudriñando las Escrituras y cuando vio delante de nosotros, sino poder aprovechar la oportunidad, como dice el apóstol. Somos agentes de transformación para la comunidad donde lugar. estamos. Eso, el propósito, por supuesto, entonces me lleva a responder y que ese pasión. Peniel me transforme a mí, que mi forma de caminar sea diferente, que mi forma, mi estilo. Hola, gracias por estar con nosotros nuevamente en tu programa Escudriñando. Es de bendición poder compartir contigo en este programa, un programa diseñado para gente seria, estudiantes serios de la palabra de Dios. Yo soy la pastora Corey Gómez. Yo soy el doctor Luis Gómez y qué gusto poder compartir contigo en Escudriñando. Este programa queremos que con nosotros estudiemos la palabra y entres en algunas de las verdades bíblicas con un gozo real de ver que Dios está trayendo revelación a nuestras vidas. Amén. Te invito pues a estar juntos en este estudio. Estamos trabajando, Luis, el tema sobre una revelación de Cristo para los últimos tiempos y ya estamos cerca de terminar el pasaje. En el programa anterior estábamos hablando acerca de la autoridad de la palabra y cómo Satanás ha venido para que nosotros comprometamos la palabra. Hemos visto cómo en la iglesia, en los últimos años, los últimos 40 años, el sistema ha entrado de tal manera que hemos comprometido los valores con el sistema. Hemos sacado de la predicación el nombre de Jesús, hemos sacado de la predicación la cruz de Cristo, hemos sacado de la predicación el tema de la santidad y cosas como ese estilo. Hemos dejado un evangelio demasiado diluido, demasiado lleno de cosas sin sentido. Y lo que hoy estamos predicando, lo que se está predicando en muchísimos púlpitos hoy dista mucho de ser el evangelio del Señor Jesucristo. Sí, y cuando dice esto, simplemente me hace recordar que qué tremendo es escuchar testimonios de hombres impresionantes de Dios, que como Spurgeon, como Jonathan Edwards, que podían plantear la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo y la gente podía experimentar cosas impresionantes en sus propias vidas, pero ver también cómo se tocaba las diferentes esferas de una nación simplemente por el testimonio que un hombre tenía y por su estilo de vida. Y hoy estamos llamados a que nuestro estilo de vida, caracterizado por santidad, caracterizado por una vida intachable, sea lo que determina y lo que le dé la autoridad a la palabra que estamos dando de parte de Dios. Eso me hace pensar, para entrar en este siguiente parte que nos toca, que es decir, Él los regirá con vara de hierro. Me recuerdo de Elías. Elías era un hombre con un carácter muy, muy fuerte. Como buen profeta. Un buen profeta de Dios, un carácter extremadamente terrible, podríamos llamarlo, pero un hombre que supo entrar en lo que Dios quería para él porque sabía vivir en la presencia de Dios. Y la gente le tenía miedo, era porque su vida y su palabra estaban determinadas por lo mismo. Era lo mismo que pasaba con Juan el Bautista. Gente que cuando estaba presentada una palabra, los gobernantes se asustaban y les tenían miedo, y aunque Juan el Bautista estaba preso, todavía Herodes estaba asustado con él y fácilmente lo podía matar porque lo vemos que lo mató. Pero todavía le tenían miedo a esa autoridad cuando vio a Cristo hablando de Juan el Bautista que resucitó. Entendemos que este tipo de estilo de vida es la que Dios está llamando. Y es cuando vemos que dice esta frase, dice que el Señor viene, está vestido en su caballo blanco, viene su multitud con él, y va a decir que nos regirá, o sea, establecerá gobierno con vara de hierro. Fíjate que está conectado con lo que viene diciendo, porque dice que de su boca sale una espada aguda. Y con ella, con esa palabra, es que va a regir a las naciones con fuerza. Y me hace pensar en que cuál es el ataque dentro de las iglesias. Yo siempre tengo que remitirme adentro de la iglesia. Por supuesto. Porque realmente los mayores enemigos los tenemos adentro, no están afuera. Los de afuera son vencibles. El problema son los de adentro, porque los de adentro están disfrazados.
encubiertos. Y el apóstol lo dijo, bueno, lo dijo Judas, lo dijo Pedro, lo dijo Juan, lo dijo Pablo, que se iban a meter y iban a hacer carnicería de la iglesia. Pero fíjate esto, en Apocalipsis 2:20, cuando el Señor le está hablando a una de las iglesias, le dice, tengo unas pocas cosas que toleras a esta mujer, Jezabel, que profetice, que enseñe, que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y quiero ser yo, ¿no?, la que toque esto, porque una de las cosas que tenemos en la iglesia de Cristo es que creemos que Jezabel es una mujer. Y no podemos ver a una mujer fuerte, a una mujer en gobierno, en autoridad y disertando la palabra, porque enseguida decimos que es Jezabel. Y ese ha sido, justamente Satanás ha sabido cómo engañar al pueblo. En primer lugar, Jezabel es un sistema. Es un sistema que se casa con el verdadero gobierno de Dios para poder ejercer autoridad. En primer lugar, eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Jezabel, la esposa de Acab, que era Sidonia, y se casa con el rey que legalmente había sido establecido por Dios para gobernar. Ahora fíjate, aquí dice que profetiza, enseña y seduce. ¿Pero a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta es la característica. O sea que Jezabel no está ni pintada ni con ropa, sino que está utilizando un sistema de enseñanza que forma un sistema de pensamiento y lleva a la gente a fornicar, lleva a la gente a comer lo que Dios no quiere que coman. ¿Y a qué se está refiriendo aquí? Aquí se está refiriendo a un sistema de adoración y a una intimidad con todo aquello que no es Dios. Entonces, aquí está diciendo, pero dice que al que puede vencer este sistema anti Dios que está dentro de la iglesia y que está seduciendo a la iglesia y trayendo a la iglesia pecado, dice, el que pueda vencer, verso 26, dice, el que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo les daré autoridad sobre las naciones. ¿Por qué esto está unido aquí? Porque una iglesia en los últimos tiempos que tiene dentro de ella un sistema de enseñanza que está formando un paradigma para ir a pecar con tanta facilidad, y el Señor dice, si tú puedes vencer ese sistema, yo te doy la autoridad sobre las naciones. Y venimos viendo que el Señor dice, es con la palabra que tú vas a regir con autoridad. Pero es un estilo de vida, decíamos en el programa anterior, que respalda esa palabra. Y eso es lo que está diciendo aquí el Señor cuando da esta palabra a esta iglesia. Sí, estamos siguiendo en esa misma idea, vamos caminando con una perspectiva de no conocer todo lo que Dios tiene para nosotros porque simplemente hemos permitido que un sistema nos seduzca con cosas muy sencillas. Por ejemplo, bueno, vamos a darles un buen local donde ustedes puedan hacer todas sus actividades, pero quédense allí. No los queremos en la escuela, pero le vamos a dar un buen local. O si van a la escuela, háganlo cuando no hay nadie. Porque simplemente son las formas. Te rentamos el auditorio de la escuela, pero cuando no hay nadie allí. Nosotros queremos el sistema de Cristo quiere la escuela cuando están los niños allí. El sistema de Cristo quiere una universidad cuando están los universitarios allí, no cuando no están. El sistema de Cristo quiere un país, una nación, con nacionales, para que reciban la real palabra del Evangelio. Entonces hemos visto que Jezabel nos ha seducido de una forma muy sutil, dándonos cosas y poniéndonos en cosas que queremos. Vemos muchos pastores preocupados por un local y comprando y gastando en locales. Y no es que no estoy en contra de los locales, sino que estamos perdiendo la perspectiva de tocar la sociedad en su lugar de acción. Somos como, yo pienso que somos como un centro comercial, un mall. Las iglesias se han convertido, donde viene mucha gente y todos están buscando su propia, lo que ellos van a comprar. Bueno, yo quiero comprar, hoy es un helado, o yo quiero comprar una ropa. Yo quiero comprar hoy un pedacito de paz, yo quiero comprar un pedacito de gozo, yo quiero tener entretenimiento. Pero no estamos realmente
impactando la vida, porque esas vidas están seducidas con un sistema que está tratando de mantener ciertas áreas en la vida del individuo, y no estamos realmente invadiendo a la sociedad con un evangelio que le dice hay poder en Jesús, hay gozo en Jesús, hay respuestas en Jesús, porque Jesús vivió una vida de acuerdo a lo que el Padre hacía y decía, y la iglesia tiene hoy que vivir una vida de acuerdo a lo que el Padre está haciendo y diciendo. Ahora, fíjate que cuando aquí está hablando de comer a lo sacrificado, a mí me llama mucho la atención. Ajá. Me llama mucho la atención porque, en primer lugar, Jesús se presenta a sí mismo como el pan que bajó del cielo. Luego, el Señor Jesús, frente a Satanás en el desierto, en el momento de la tentación, le dice: a mí no me vas a tentar con eso que tengo hambre y voy a hacer las piedras pan, sino que yo vivo por cada palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está diciendo, ¿qué es lo que hace? Cuando te cambia el pan, cuando te cambia la palabra, y hay una palabra que está sirviendo a un sistema idolátrico. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Cuál es ese sistema idolátrico? Y hay que decirlo, ¿no? Por ejemplo, tenemos teologías dentro de la iglesia que le sirven al ego. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad es excelente para los ególatras. ¿Sí o no? Es excelente para la gente hedonista. Entonces, eso es comer comida sacrificada a los ídolos. Por supuesto. Porque si bien es cierto que es comida, porque lo que la gente no entiende es que mientras más verdad tiene, con menos cantidad de mentiras, es lo que lo hace más codiciable. Por supuesto. Y más fácil de caer en eso. Entonces, el asunto aquí radica es que hemos cambiado el vino nuevo, que es como difícil de tomar, porque el vino añejo ya está suave, ya fue suavizado por los años. Entonces, a ese vino añejo nosotros le metimos de paso, entonces, endulzantes, colorantes, y eso es lo que lo hace que es sacrificado a los ídolos, a los ídolos de la política, a los ídolos de la economía, a los ídolos del consumismo, a los ídolos de corrientes filosóficas humanísticas que entran a través de la educación, a los ídolos de la media, y para ustedes contar. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, estamos comiendo comida sacrificada a los ídolos cuando, por ejemplo, una iglesia decidió ceder la media. Y estamos en la media, y con eso es bueno decirlo. La media tiene aproximadamente, si contáramos solo 100 personas, 98 de esas personas no creen en Dios. En este momento. Y las otras 2 no es que son cristianas, creen en Dios, pero no son cristianas. Entonces tenemos una media que es totalmente anti Dios y anticristo. Y la media cristiana en general quiere ser un medio de entretenimiento. Sí. No estamos tratando de, como lo decía en el programa anterior, de ser una iglesia que está preparando a la gente para ser relevante en este momento, para ser la gente que prevalece en este momento, para ser los campeones de Dios en este momento, que están estableciendo esto. Y lo que está diciendo aquí es que tenemos que ir en contra de eso, porque dice: al que venciere y guardar en mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y eso tiene mucho que ver con lo que dice el Salmo 2, cuando dice: pídeme y te daré como herencia las naciones de la tierra. Va a regir, va a tener autoridad sobre las naciones, y las va a regir también con vara de hierro. Entonces, estamos viendo una clara paralelo, el que vence en contra de toda la seducción y la enseñanza de jezabelesca, y de comer esas cosas sacrificadas, lo que Jezabel te está ofreciendo. Cuando vences, entonces tienes la autoridad para regir sobre las naciones, lo cual me hace ver claramente de que a través de estos gobiernos jezabélicos se nos está imponiendo una comida, una enseñanza y una seducción específica que nos va a impedir traer una palabra de autoridad al lugar de gobierno. Mira lo que pasó con Daniel y sus amigos. Llegan a Babilonia y llegan como esclavos, porque ellos no tenían ningún derecho a decir ni cómo se iban a vestir, ni cómo iban a comer, ni a qué hora iban a ir a la escuela, ni siquiera a qué escuela iban a ir. Ellos fueron llevados allí con un propósito: claro, ser adoctrinados en el sistema babilónico. Como decía yo en alguna de las enseñanzas, en el sistema
en el sistema educativo de brujería más elevado de su tiempo. Pero ¿qué fue lo que ellos dijeron? Y a mí me ha llamado mucho la atención y creo que este es un tema en el que necesitamos profundizar un poco más. Tiene que ver con que Daniel y sus amigos dicen, ok, nosotros tenemos que estar aquí. Ellos no tenían escapatoria del lugar. Ellos no tenían escapatoria de no entrar a ese sistema de formación que era el sistema babilónico, aprendiendo todas las lenguas caldeas que implica es una mentalidad. Pero ellos dijeron, pero la comida del reino no las vamos a comer. Y cuando ellos dicen esto, el que estaba a su cuidado dice, no, a mí me matan. Si tú no comes, fíjate la importancia, si tú no comes, a mí me matan. Y Daniel tiene esta sabiduría del Señor y le dice, probemos por 10 días. Ahora, 10 es orden y rango. Daniel sabía que en 10 días, o sea, veamos el simbolismo, que había un orden de Dios que tenía que ser establecido. Y Daniel dijo, por tantos días nosotros no vamos a comer esta comida, que el orden de Dios se establezca en nuestras vidas. ¿Y qué pasó? Encontramos a un Daniel que en los capítulos posteriores, no, porque a él le cambian el nombre, a uno de los dioses de Babilonia, pero lo siguieron llamando Daniel, porque cuando él no come la comida, lo que él no permitió fue alimentar su vida del sistema jezabélico, de toda palabra que sale de la boca de Dios, de eso es que yo vivo, Jesús lo dijo. Exacto. Y él pudo entenderlo, Daniel pudo entenderlo como profeta de Dios, pudo entender este principio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nosotros? A nosotros nos invita el brujo de la ciudad, y entonces, pero como es el gobernador, nosotros estamos felices, que fue lo que pasó hace el año, a principios de año. En 2012. Fue en el 2012. En estos días supe que el gobernador de esa misma ciudad, de Maracay, invitó ahora a otro cantante, siempre cerca de elecciones, uno de los brujos más grandes del país, en Venezuela. Y entonces, estos cantantes cristianos piensan que es un privilegio para ellos, es que están tan buenos, lo hacen tan bien, que la política los quiere. No, simplemente son ¿cómo se llama? Con lo que agarran a los peces, el anzuelo, la carnada. La carnada para traer a un pueblo a ser embrujados nuevamente para que nuevamente hagan un voto que no tienen que hacer. Entonces, yo sé que esto le pega a muchísima gente cuando yo digo este tipo de cosas, pero a cosas como esta me llamó Dios y yo no voy a dejar de declarar lo que tengo que declarar, porque yo no estoy enchufada con nadie, pues, y no vivo de nadie. Vivo es del Señor y de lo que el Señor hace por nosotros. Entonces, aquí está diciendo, si tú puedes vencer el sistema jezabélico, te voy a entregar a ti una autoridad sobre las naciones para regirlas con vara de hierro. Y en el pasaje anterior dice que él puede regir las naciones con vara de hierro porque hay una palabra aguda que sale de su boca. Entonces, estás mirando un sistema que te está entregando una forma de comer, los sacrificados a los ídolos, para invalidar el destino que tenemos en Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que pararnos firmes y abrir los ojos y decir, no voy a permitir que este sistema anti-Dios que está dentro de la iglesia me esté alimentando. Claro, y cuando caminamos bajo una perspectiva de que es a través de mí que el Señor va a establecer la vara de hierro. Y quiero hacer una analogía aquí. Yo a veces cuando lo explico quizás un poco jocoso, pero quiero hacerlo con mucha seriedad en estos momentos. Cuando Moisés, el Señor le dice que está el mar frente a él, está el pueblo por un lado y el ejército de Egipto llegando por el otro. ¿Qué hacía Moisés? Dios le dijo, agarra la vara. Está diciendo, esta vara la vas a usar para traer a cumplimiento lo que necesitas. ¿Qué era lo que necesitaba? Un camino para salir. Entonces, cuando estamos nosotros en estos momentos donde hay un ataque específico en contra de la iglesia de Jesucristo, y quiero hacerlo claro que es en contra de la iglesia de Jesucristo, amén, porque no es en contra de la religión en general, ni en contra de los grupos religiosos en general, sino en contra de la iglesia cristiana particular, porque se está quitando la Biblia, se está quitando el nombre de Jesús, se está quitando los 10 mandamientos, cosas que la iglesia cristiana ha establecido, se están quitando específicamente para que la iglesia como tal no pueda traer a cumplimiento las cosas. Estuvimos en Israel y recuerda que los musulmanes cancelaron o cerraron la puerta oriental
con un propósito específico, que no se cumplieron la profecía. Lo mismo está haciendo el sistema mundial. Está tratando de cerrar la puerta oriental que se llama la Iglesia de Jesucristo, por donde el Mesías va a entrar a la humanidad. Y es la iglesia. Que es la iglesia. Exacto. Entonces la Iglesia de Jesucristo está siendo cerrada, cercada, con una cerca muy fuerte, una cerca muy difícil, muy compleja, para que no pueda penetrar Jesucristo a las diferentes áreas. Pero es el momento de que nosotros, como iglesia, nos levantemos y digamos si tenemos una voz, si somos pertinentes, si somos relevantes, somos un pueblo que tiene capacidad, tiene suficiente pueblo para ser autoridad y traer el reino de Dios a esta tierra. Como dijo Mann, que la voz del diablo, definiendo a la iglesia, es un pueblo que está diseminado entre los pueblos, con costumbres diferentes, con lenguaje diferente. Y ese pueblo sí puede ser un problema para ti, oh rey. ¿Por qué? Porque ellos no tienen no asumen tus leyes como sus leyes, sino que sus leyes son las leyes de su Dios. Y cuando como iglesia nosotros recordamos esa realidad, que Satanás sabe que cuando la iglesia camina en esa identidad, ¿qué nos puede parar? ¿Qué nos puede parar a nosotros? ¿Quién es el que puede levantarse en contra de nosotros cuando el que está con nosotros es mayor? Y por eso nuevamente vamos a regir, pero vamos a regir porque hay una palabra que está respaldada por un estilo de vida. Fíjate que aquí me gusta, dice que hablando en Apocalipsis 12, capítulo 5, hablando de la mujer que es ayudada por la tierra, dice que en el verso 17 que el dragón se llenó de ira contra la mujer, porque la tierra la ayudó. Dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quién es la descendencia? No es toda la iglesia, sino aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. ¿Contra quién es la guerra de Satanás? ¿Contra quién es la guerra del sistema? Tú lo decías. No es en contra de todas las religiones. Es en contra de aquellos que guardan los mandamientos, que guardan la palabra de Dios y que guardan el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entendemos que somos un objeto deseable, la iglesia es un objeto deseable. Así es. El autor de Cantares lo dice, que ella es deseable y también él es el deseable. Sí, entonces, como objeto deseable, el mundo ha tratado de diferentes formas o de imitarlo o de acallarlo. ¿Por qué? Porque lo que tiene es importante. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Como hay ciertos grupos dentro de la sociedad que no están dispuestos a ceder sus valores o ceder sus, yo no sé cómo llamarlo, sus antiprincipios para entrar a ser parte de la iglesia. Entonces deciden, ella no puede ser parte porque nos revela. Pues lo que decíamos antes, la iglesia es cuando llega y empieza a salir esa palabra ilumina y empieza a mostrar las debilidades y las situaciones. Entonces, ¿qué es lo que toca a la iglesia en este tiempo? Decirle a una sociedad tan pervertida, tu perversión te está destruyendo. La perversión está ligada a la muerte en toda forma. Estamos, por ejemplo, hay grupos ecologistas tratando de poner la naturaleza por encima del hombre. Pero lo que el Dios está llamando es a que el hombre traiga orden a la naturaleza. Y no es la naturaleza rigiendo al hombre, sino el hombre poniéndole orden a la naturaleza. Vemos en esta semana o en estos días sucedía que el hombre logra por primera vez colocar una sonda espacial en un cometa, en el núcleo de un cometa. Uno diría, qué tremendo tiene el hombre, qué capacidad tiene el hombre para lograr esos avances en la ciencia, de hacer que una cosa espacial con tanta moviéndose a tanta velocidad y pueden aterrizar con tanta precisión algo allí. Pero con esa misma precisión Dios ha colocado al hombre para que traiga orden a la tierra. Es orden a todo el sistema creado, es al cosmos. Entonces, cuando nosotros vemos que el hombre está puesto para esto y hay un sistema que con unas palabras muy bonitas nos está diciendo que no, que el sistema tiene que ponernos orden, que ese sistema que está en desorden nos va a poner orden a nosotros, estamos como cayendo en un error muy complejo. No es simplemente caer en un error complejo, Luis, es simplemente permitir
es permitir que Satanás venga, se levante y diga, Dios no tiene razón, como lo que el diablo ha hecho siempre. Cuando en el Edén se le paró a Eva y le dijo, ¿con qué Dios te dijo? Entonces, es exactamente la misma arbitrariedad, pero al mismo tiempo la misma soberbia de los sistemas antidios. Pararse y decir, ¿quién te dijo a ti qué? Sí, entonces, y quiero hacer una analogía aquí porque, fíjate, tú estás haciéndolo ver muy claramente. ¿Quién era el que estaba hablando con la mujer? La serpiente. O sea, parte del reino animal estaba diciéndole y convenciéndola, dándole de comer de lo que es el sistema. Nosotros podemos traer gobierno sobre ti y te va a ir muy bien. Y el hombre se sucumbe. Ahora quiero hacer una significación. El hombre simbolizando la parte espiritual y ahí la mujer representando la parte carnal. Cuando la parte carnal le hace caso a la naturaleza, el hombre espiritual decae. Y es importante recalcar que es una simbología, Ajá. porque muchos machistas escuchan eso y dicen, ve, el doctor Luis está de acuerdo conmigo con que el hombre es el espiritual y la mujer es la carnal, por eso No. que no hay que oírle. No, yo sé, pero yo necesito hacer esa salvedad, porque estamos en un momento donde el ataque en contra de la Iglesia de Cristo es tan fuerte que están tomando todo lo que sea posible para venir en contra de la iglesia y no lo vamos a permitir. Ajá. Ahora estamos muy cerca de terminar, Luis, y quisiera que cerráramos el punto. Ajá. Estamos hablando acerca, porque venimos trayendo el punto anterior y ya para el programa próximo nos queda un programa más de esta serie. Pero venimos diciendo que el Señor viene en su caballo blanco y de su boca sale una espada aguda y con esa palabra que está saliendo de su boca, Él va a regir a las naciones. Y luego entonces tomamos este pasaje de Apocalipsis donde dice que aquellos que ceden a un sistema que es abélico, que los alimenta con lo sacrificado a los ídolos, no puede recibir de parte de Dios la autoridad para regir las naciones con vara de hierro. Es exactamente la misma frase. La razón por la cual nosotros podemos regir con autoridad es porque la declaración que sale de nuestra boca es completamente consona con nuestra manera de vivir. Estamos llamados en este momento a ser gente que establezca a Jesucristo de una manera sin paralelos en la historia. Amén. Porque Satanás ha venido sin paralelos en la historia. La lucha y la guerra en contra del creyente en este tiempo es mucho mayor. Leíamos ahorita qué es lo que ha hecho Satanás. Dijo, yo voy a hacer guerra en contra de aquellos que guardan la palabra del Señor y guardan el testimonio de Jesucristo. Nos guarda el Señor de caer en las trampas del enemigo para este tiempo. Guarde nuestras vidas y nos guarde a nosotros de no traer sacrificado a los ídolos para que la gente coma. Y cierro con este pensamiento. Sacrificado a los ídolos también es sacrificarlo por la fama, por el dinero, por lo que me da un estatus. Y Dios nos guarde a nosotros de caer en eso. Así es que declaro en el nombre de Jesús que nuestros oyentes son bendecidos y son edificados de una manera especial. Quiero invitarte a nuestro próximo programa. Vamos a terminar en el próximo programa esta serie y vamos a empezar una serie interesantísima que tiene que ver cómo descubrir a los falsos obreros dentro de la iglesia, pero para eso necesitamos este tema. Te esperamos en el próximo programa. Dios te bendiga.